It's okay, don't cry. Hello. Alan. Okay, I'm on way. Tuna, hola a todos, una confrontación que corta la respiración. El destino ha empujado a Alex y a Tuna a una encrucijada donde cada decisión puede significar la vida o la pérdida de Henry. Entre la tensión y el miedo, sus corazones laten con desesperación, sabiendo que no hay marcha atrás. ¿Se atreverán a arriesgarlo todo para salvar a su hijo? ¿O el camino que elijan podría alejarlos para siempre de lo que más aman? El tiempo corre, y en medio del peligro, solo el amor y el coraje pueden abrir la senda hacia la esperanza. La tarde caía sobre el pueblo cuando Tuna corrió desesperada hacia la casa, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La cuna estaba vacía, el silencio demasiado pesado, y en sus manos temblorosas solo quedaba la manta de su hijo. «Henry», gritó con un hilo de voz, ahogada por el miedo. «¿Dónde estás, hijo mío?» En ese instante llegó Alex, jadeando tras recibir la llamada. Al ver a Tuna de rodillas, comprendió que el mundo entero podía derrumbarse si no encontraban al niño. La abrazó con fuerza, intentando contener sus propias lágrimas. «Lo traeremos de vuelta», prometió. «Te lo juro, Tuna». Las pistas llevaban a un nombre temido, Diu, la madre de su difunto esposo, la misma mujer que había rechazado cruelmente a Tuna cuando estaba embarazada. Ahora, todo indicaba que había regresado para llevarse a Henry. Con la policía a su lado, Alex y Tuna siguieron el rastro hasta un viejo sendero que conducía a una choza en el bosque. El aire estaba cargado de tensión, cada paso era un golpe de esperanza y de miedo. Dentro de la cabaña, la escena los dejó sin aliento. Diu sostenía a Henry en brazos, meciéndolo con un amor extraño, mezcla de ternura y obsesión. Sus ojos brillaban entre lágrimas. «Él es mi sangre», dijo con voz quebrada. «No puedo perderlo como perdí a su padre». Tuna dio un paso al frente, el dolor y la determinación reflejados en su mirada. «Devuélveme a mi hijo. Soy su madre. Nadie lo cuidará como yo». Alex se interpuso, sabiendo que un solo movimiento podía romper el frágil equilibrio. La confrontación era inevitable, la fuerza de una madre contra la obstinación de una abuela que no aceptaba el pasado. La tensión se volvió insoportable, el silencio podía quebrarse en cualquier momento. Tuna y Alex sabían que la decisión que tomaran en ese instante no solo determinaría el destino de Henry, sino también el futuro de su familia. El silencio en la choza se volvió insoportable. Tuna respiraba con dificultad, el llanto atorado en la garganta. Diu abrazaba a Henry con tanta fuerza que parecía no querer soltarlo jamás. «No entiendes lo que siento», murmuró Diu, con la voz rota. «Tú me quitaste a mi hijo cuando él eligió estar contigo. Ahora no permitiré que me arrebates también a mi nieto». Tuna dio un paso más, sus ojos brillaban con lágrimas pero también con una valentía inquebrantable. «Yo nunca te quité nada», exclamó. «Fuiste tú quien me rechazó, incluso cuando llevaba a Henry en mi vientre. ¿Crees que no sufrí? ¿Crees que criar a un niño sola fue fácil?» Alex se interpuso entre ambas, extendiendo las manos con calma, como quien intenta detener una tormenta. «Basta. Nadie ganará nada con más dolor. Diu, míranos, Henry necesita paz,
necesita crecer rodeado de amor, no de resentimiento. Las palabras resonaron en el aire como un eco. Diu bajó la mirada hacia el bebé dormido en sus brazos. Su respiración se volvió temblorosa, y por un instante, la dureza de su rostro se quebró. «Lo amo», susurró. «No quiero que él me odie como su padre me odió». Tuna se acercó lentamente, con el corazón desbocado. Se arrodilló frente a la anciana, y con lágrimas corriendo por su rostro, imploró: «Entonces entrégamelo. Permíteme ser la madre que nunca pude ser sin miedo. Y si de verdad lo amas, quédate a su lado, pero como abuela, no como enemiga». Diu alzó la vista, sorprendida por aquellas palabras. Durante un largo instante, la habitación se llenó de un silencio que parecía eterno. Luego, con un sollozo ahogado, extendió a Henry hacia los brazos de Tuna. Tuna abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que su corazón volvía a latir después de horas de agonía. Alex, a su lado, cerró los ojos en un suspiro de alivio. La policía observaba en silencio, comprendiendo que aquel momento no era de castigo, sino de sanación. La confrontación había terminado, no con gritos ni violencia, sino con el poder del amor y del perdón. Y aunque las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, en aquella choza se había dado un primer paso hacia la reconciliación. La mañana siguiente llegó con un aire diferente. El sol se filtraba entre los árboles del bosque, iluminando el camino por el que Tuna y Alex regresaban con Henry en brazos. Cada rayo de luz parecía un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, pese a todo el dolor vivido, el milagro había ocurrido, su hijo estaba de vuelta. Tuna no apartaba la vista de Henry. Lo besaba una y otra vez, como si quisiera grabar en su piel la certeza de que nunca más lo perdería. Alex caminaba a su lado, firme y silencioso, pero con una sonrisa serena que revelaba el alivio de su corazón. Al llegar al pueblo, los vecinos se acercaron. Algunos ofrecieron ayuda, otros solo expresaban admiración por la fuerza con la que la pareja había luchado por recuperar a su hijo. Pero entre los murmullos también se escuchaban juicios severos hacia Diu, la anciana que había causado tanto dolor. Esa noche, cuando todo pareció volver a la calma, Tuna se sentó frente a la ventana, observando las estrellas. Alex se acercó y puso una mano sobre su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. Tuna suspiró. «Pienso en ella. En lo sola que debe sentirse. Sí, me hizo daño, pero también vi en sus ojos el arrepentimiento. No sé si algún día podré perdonarla por completo, pero tampoco quiero que Henry crezca con odio hacia su abuela». Alex la miró con ternura, reconociendo la nobleza de su corazón. «Ese será nuestro mayor desafío», dijo, «enseñarle a Henry que el amor siempre vale más que el rencor». Henry, dormido en su cuna, respiraba tranquilo. Su pequeño pecho subía y bajaba al compás de una melodía silenciosa, como si la vida le estuviera devolviendo todo lo que la angustia le había arrebatado. En lo profundo de sus corazones, Tuna y Alex comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Recuperar a Henry había sido un milagro, sí, pero ahora debían construir un futuro donde la herida del pasado no volviera a desgarrarlos. Y bajo el cielo estrellado, se hicieron una promesa: proteger a su hijo y defender su familia, sin importar los obstáculos que el destino les impusiera. Los días pasaron y la rutina poco a poco volvió a la casa de Tuna y Alex.
El sonido del campo, los animales, y la risa de Henry llenaban de nuevo el hogar con una paz que ambos habían añorado. Sin embargo, en el corazón de Tuna permanecía una inquietud. El rostro de Dew, con lágrimas y arrepentimiento, regresaba a su memoria cada noche. Una tarde, mientras Alex revisaba cuentas en la granja, un mensajero llegó con una carta. La reconocieron al instante, era de Dew. Tuna la abrió con manos temblorosas. La caligrafía era débil, casi insegura. No pido que me perdones, hija. Sé que te hice daño y que no merezco tu confianza. Solo deseo una cosa, poder ver a Henry de lejos, aunque sea una vez más, para saber que está sano y feliz. No volveré a llevármelo. Te lo juro. Tuna guardó silencio. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez no sintió ira, sino compasión. Alex, al leer la carta, frunció el ceño. Es un riesgo, dijo con firmeza. Ella ya nos lo arrebató una vez. No quiero que vuelvas a pasar por ese infierno. Pero Tuna lo miró con una dulzura decidida. Si le cerramos todas las puertas, Henry crecerá sin conocer el perdón. No quiero que viva entre muros de rencor. Alex suspiró profundamente. Amaba la fortaleza y la bondad de Tuna, pero temía que esa misma bondad la volviera vulnerable. Finalmente, asintió. Está bien. Pero si accedemos, será bajo nuestras condiciones. Ella deberá respetar nuestra familia y no intentar nada más. Así, al caer la tarde del día siguiente, llevaron a Henry al parque del pueblo. A la distancia, apoyada en un bastón, estaba Dew. Cuando vio al niño correr entre flores, una sonrisa tímida iluminó su rostro marchito. No se atrevió a acercarse demasiado, se quedó quieta, con lágrimas brillando en sus ojos. Tuna la observó en silencio, y en su interior comprendió algo importante: el pasado nunca podría borrarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Y tal vez, en ese futuro, había espacio para una nueva forma de familia, construida no sobre el odio, sino sobre el difícil camino del perdón. La historia de Tuna, Alex, Henry y la anciana Dew nos enseña que la familia no siempre está hecha de momentos fáciles ni de recuerdos luminosos. A veces, el lazo de sangre se ve ensombrecido por errores, orgullos y decisiones que hieren profundamente. Sin embargo, incluso en medio del dolor, el amor puede abrir caminos inesperados hacia la reconciliación. Tuna descubrió que la fuerza de una madre no consiste únicamente en proteger, sino también en enseñar a su hijo a vivir sin odio. Alex comprendió que el verdadero poder de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la capacidad de sostener y acompañar en las horas más oscuras. Y Dew, a pesar de sus faltas, encontró en su nieto un reflejo de esperanza, una oportunidad tardía de redención. La vida nos recuerda que el perdón no borra el pasado, pero transforma el futuro. Guardar rencor solo prolonga la herida, mientras que abrir el corazón nos libera del peso del resentimiento. El milagro de recuperar a Henry no fue solo un hecho extraordinario, fue la prueba de que cuando el amor se convierte en guía, incluso las cicatrices pueden convertirse en lecciones de esperanza. Al final, la enseñanza es clara: la verdadera fortaleza está en unir, no en dividir, en perdonar, no en condenar, en amar, aun cuando el dolor parezca más grande que nosotros.